Bueno, ahora le voy a ceder el micrófono a la doctora Cristina Siller, quien nos presentará la conferencia titulada El mono adicto, la mala adaptación de los circuitos del placer. La doctora Cristina Siller Pérez es bióloga por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en ciencias en neurobiología, con mención honorífica por la UNAM, y tiene el doctorado en ciencias biomédicas, también con mención honorífica por la UNAM. Ha realizado estancias de investigación, tanto nacionales como internacionales, y sus intereses científicos se orientan al estudio de las bases neurobiológicas del aprendizaje y la memoria, y del papel que ejercen las hormonas y los neuromoduladores en la cognición. Entonces, le cedo el micrófono a la doctora Siller. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Vamos a dar inicio a esta primera plática de la Semana Internacional del Cerebro, un evento de divulgación acerca de las neurociencias y lo importante que es saber lo que está pasando acá adentro de este gran órgano. Este sería el desarrollo de la plática. Veremos en general la mala adaptación de la recreación, los tipos de drogas, características de una adicción, los mecanismos cerebrales que conllevan a la adicción, los cambios físicos que ocurren en el cerebro adicto y finalmente algunos tratamientos y factores de riesgo y protección. La mala adaptación de la recreación en un contexto evolutivo. Si bien las adicciones se podrían considerar como algo relativamente nuevo en la evolución, pues podríamos retomarlo en perspectiva y empezar a preguntarnos cuáles han sido los cambios o cuáles han sido los retos que tiene el cerebro para consumir drogas. Y le podríamos preguntar a este mono contemporáneo, ¿por qué consumes drogas? A lo que nos podría responder, pues principalmente estas 4 respuestas, simplemente para sentirse bien, y de ahí viene la parte de la recreación. El experimentar cambios en la conciencia y relajación y demás, cambiar ese estado motivacional por uno mucho más placentero y más agradable, que cause euforia o que genere mayor autoconfianza o que nos ayude a estar mucho más energetizados. En segundo lugar nos responden estos monos contemporáneos, pues para sentirse mejor, porque hay algunos eventos que conllevan una gran cantidad de estrés y esto no es muy agradable para el organismo. En ese sentido, entonces se buscaría reducir esta parte negativa de nuestras vidas. En tercer lugar, para mejorar el desempeño, porque tenemos unas condiciones contemporáneas de demasiada exigencia y que nos obligan a rendir en cierta manera pues mucho más que lo que se esperaba antes. Y en último lugar, por curiosidad, porque sí, todo aquello que es nuevo atrae y somos un mono bastante curioso, pero podemos caer atrapados justamente por nuestra curiosidad en estas redes del placer y porque los grupos sociales presionan, y quienes serían más vulnerables en esta parte serían los adolescentes, justamente porque pues dentro de ellos existe este tipo de competencia y de demostrar quién sí y quién no, y es justamente ahí donde se inicia este camino tan largo y tormentoso de las adicciones. Tomando en perspectiva la selección natural, pues sí, existen cosas que buscan lograr una mejor adaptación en el entorno para asegurar la reproducción de la especie y el mantenimiento dentro de esta gran biodiversidad. Sin embargo, pues sabemos que hay algunos estímulos que de forma natural sí provocan o promueven esta selección natural de ciertas conductas que se asocian con la reproducción, con el alimento o con el refugio de manera muy general, pero que estas actividades a su vez se asocian con estados emocionales, y estos estados emocionales que son positivos entonces tenderán a seleccionarse de una mejor manera para que permanezcan en este entorno, y es ahí donde entra esta disociación de confundir una conducta que se puede asociar con la reproducción con una que está estimulando los mismos circuitos de recompensa que asegurarían esta permanencia de la especie, con otros que no tienen nada que ver, con otros que simplemente están estimulando estas sensaciones y circuitos del placer, pero que son, por otra parte, en vez de generar una buena adaptación, una mala adaptación de la especie. Y en caeríamos en propiamente la adicción, aunque sin embargo conocemos algunos efectos de drogas que se podrían considerar benéficas y que además tenemos una relación evolutiva bastante amplia, ya de camino bien trazado,
con muchas plantas que la mayoría de estas tienen componentes alcaloides y que surgieron en una especie de defensa, y que estas drogas en un principio estaban pues tal vez intencionadas como para generar una reacción tóxica en los herbívoros que las estaban consumiendo. Sin embargo, después de serios mecanismos que sí se pueden interpretar en el cerebro de otra manera, pues se logra esta especie de recompensa. Y las drogas, entonces, en el cerebro nos van a estar anunciando una próxima gran adecuación, una próxima gran adaptación, lo cual pues es un gran falso positivo, porque esto no está sucediendo en verdad. Y aquí empezaría el camino a través del cual nosotros estamos buscando repetir esa conducta, y se están desfavoreciendo conductas que eran propiamente adaptativas para incorporar unas que ahora son totalmente mal adaptativas. Con este panorama breve pero general acerca del contexto evolutivo del mono, que podría ser una de las pocas especies que generan adicción, claro, de acuerdo con todas estas características que nosotros tenemos, con la posibilidad de sintetizar, de desarrollar y demás, podría haber otros animales en la naturaleza que pueden consumir algunas de estas drogas, sobre todo las etílicas y demás, por el proceso de fermentación. Sin embargo, somos una especie que genera mecanismos de adicción bastante tremendos y que son para nada bien vistos por este sistema de la buena adaptación. En el contexto de los términos, ¿qué se entiende por una droga? Una droga, desde la definición más simple, pues es cualquier tipo de sustancia medicinal, por lo que podríamos mencionar al clásico paracetamol como una droga. Sin embargo, todavía tenemos que llegar un poco más allá para entender qué es una droga en el contexto de las adicciones. Además, podríamos mencionar que es cualquier sustancia química que pueda afectar los procesos de la vida, y esto lo puede afectar en el sentido positivo o en el sentido negativo, yendo un poquito más a la profundidad de esta definición de droga. Pero ya en términos de adicción, ¿qué es la droga? La droga, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, sería pues una sustancia que tiene efectos psicoactivos, y estos efectos psicoactivos tienen la capacidad de cambios a nivel de percepción, a nivel del estado de ánimo y a nivel de la conciencia. Estos que por su capacidad psicoactiva entonces pueden ser susceptibles de ser autoadministrados, y los estamos buscando justo por eso, por esa capacidad de alterar la conciencia y de generar más euforia y de generar más felicidad, o de quitar esa parte negativa que estamos sintiendo. Dicho esto, pues sí tenemos una relación bien antigua nosotros los hombres con las drogas, y podemos traer a colación algunas plantas medicinales para tratar el dolor, que las seguimos utilizando todavía en la investigación y en el uso tradicional con la etnobotánica, que sí nos pueden ayudar, pero además tenemos otras drogas que participan o se obtienen a través de los procesos de fermentación, y se obtiene de esta manera el alcohol, u hojas de plantas que son estimulantes, y hay de estimulantes a estimulantes. Podría ser un estimulante algo simple, probablemente inocuo, el té verde. Sin embargo, de ahí hay mucha diferencia a las hojas o a los extractos de la cannabis o del opio, ¿no? Eso ya es totalmente diferente en su capacidad y sus mecanismos de acción. Las drogas más usadas, y esta va a ser una perspectiva muy general, que las podemos resumir por acá. Conocemos en esta lista pues al alcohol etílico, que tiene propiedades que alteran a ciertos receptores en el cerebro que tienen que ver con un neurotransmisor que es el glutamato, y así tendrán cada uno de estos efectos en el cerebro debido a que existen en nuestro cerebro moléculas, proteínas que son receptoras y que tienen mecanismos de acción que les permiten justamente establecer estos contactos y hacer cambios en el cerebro para que posteriormente se puedan integrar. De otra manera, no hay forma de que estas drogas tuvieran un efecto si no existe la acción entre el ligando y el receptor, entre este tipo de droga que estamos introduciendo a nuestro cuerpo y el mecanismo de respuesta que está generando orgánicamente y fisiológicamente. Calmantes pueden ser como las benzodiazepinas y demás, que estos se usan como ansiolíticos, pero que generalmente también tienen un efecto de alteración de la conciencia ya en cuestión de abuso. La nicotina, que es la droga principal del tabaco, la que causa la adicción tal cual, y que estas tienen que
los calmantes es porque deprimen en general al sistema nervioso central y estos tienen un mecanismo de acción relacionado con los receptores de tipo GABA. En la nicotina, ahora esta sustancia tiene unos efectos en otro tipo de receptores que son los receptores muscarínicos y esto es justo el mecanismo a través del cual finalmente generan la adicción porque tienen esta forma de unirse con estos receptores. Además, podríamos encontrar derivados del opio como son la heroína, la morfina, los analgésicos y que actualmente tenemos una crisis bien severa debido a que estos se utilizan para tratar generalmente el dolor insoportable ya en las etapas terminales de enfermedades tan trágicas como el cáncer y que se vuelve algo de veras poco llevadero y que pone a la persona en un sufrimiento bastante intenso. Sin embargo, se están utilizando para tratar, o se fueron utilizando más bien para tratar otro tipo de dolores en otro tipo de patologías y de ahí las personas empezaron a tomar esta dependencia hacia los opioides, además del uso recreativo per se que tienen. Así que ahí hay un reto importante a la hora de hablar de los receptores mu y delta que están alterados en esta funcionalidad de los derivados del opio. La fenciclidina y la ketamina, que son estimulantes y que tienen que ver también con el glutamato, además la cocaína y las anfetaminas y metanfetaminas que en general van a estimular los cambios en la dopamina. Al final, el resumen de toda esta tabla nos lleva y nos conduce a la estimulación del circuito de recompensa que tendría como moneda de cambio a la dopamina y que la dopamina en conjunto sería la que está realizando de forma directa o indirecta con toda esta lista que mencionamos aquí, además de una extensísima lista, estos cambios en las personas que toman este tipo de drogas y las podríamos resumir en algunas como tipo depresoras, pero que además tienen efectos psicoactivos y otras que son más estimulantes y que también tienen los efectos psicoactivos. Y sí, pues sería a través de la estimulación de la dopamina en general y de otros, por ejemplo, neuromoduladores que están encargados de esta sensación del placer. Ahí. Además podríamos tener otra clasificación en cuanto a las drogas suaves y en cuanto a las drogas duras. ¿Qué se considera como droga suave y qué se considera como droga dura? La dureza estaría en el potencial que tiene una droga para desarrollar la adicción y la dificultad que tiene el consumidor para dejarla. Dentro de estas podemos ver en esta representación, este es el daño físico en el eje de las X, en el eje de las Y la dependencia, y vemos a la heroína como la droga más dura que existe de las conocidas y que no son de diseño, la droga más potente, justo porque es sumamente difícil de dejarla y que causa adicción en las primeras tomas. Pues aquí se consideran, como pueden ver, la cocaína, la heroína, la metanfetamina, el alcohol, la nicotina y hasta la cafeína, aunque se considera una droga legal. Y de las drogas suaves, estas se dice, y entre comillas lo pongo, que no tendrían un potencial adictivo ni serían difícil de dejarlas para el consumidor, dentro de las cuales colocamos al LSD, que es un alucinógeno, o podríamos encontrar algunos otros derivados de las plantas, como los utilizados en los rituales, la ayahuasca y demás, otro tipo de drogas, el éxtasis o la marihuana la pongo así porque sí tenemos evidencias de que puede causar adicción. Las drogas se pueden administrar de distintas maneras, el consumidor las puede hacer llegar al cerebro usando varias vías. La primera podría ser la ingestión oral con paso o sin paso por el intestino y eso hará un cambio en qué tan pronto llega a nuestro cerebro. Un ejemplo de pues es el alcohol, se ingiere normalmente y va a tener su metabolismo de acuerdo con cómo esté funcionando el estatus del organismo que esté ingiriéndolo. En general, se puede hacer por inyección, generalmente va a ser intravenosa, ya que es la que puede llegar más fácil a todo el torrente sanguíneo y podría alcanzar en este sentido mucho más rápido a los receptores que están en el cerebro, a diferencia de una inyección intramuscular que tardaría muchísimo más tiempo. Por inhalación, y esta llega a los pequeños vasos sanguíneos que irrigan a los pulmones, y un ejemplo de sería el thinner, que poco lo vemos por acá dentro de estas
drogas de adicción y que sabemos, al menos aquí en la ciudad, que tenemos un gran problema con estos inhalantes y que causan daños severos y bastante importantes en el cerebro. Además, están las vías de acceso a través de las membranas mucosas, como la nariz, la boca o rectal, y podemos mencionar como ejemplo a la cocaína. Entre más rápido esté en contacto con el torrente sanguíneo y entre más rápido pueda llegar al cerebro, el efecto va a ser un poco más potente. Claro, va a estar disponible todo esto o en términos más bien del efecto de las proteínas que estén acompañadas y de la disponibilidad y de los receptores y de la pureza de la droga y de muchas otras cosas que se tienen que considerar. Ya que vimos las drogas, ahora habría que pasar a los términos de la adicción. La adicción sí es una enfermedad física que puede ser también vista como otras enfermedades físicas, hablemos de daños al corazón o de otro órgano, porque justamente afectan a un órgano bien importante que es el cerebro. Además es física y psicoemocional, crea una dependencia y además de esa dependencia conlleva a la necesidad de unas. Esta dependencia pues crea una necesidad hacia una sustancia, y eso es lo que vemos más generalmente como adicción, pero también habría varias conductas que se pueden considerar de acuerdo con esta definición como una actividad o relación, en cierto sentido, dependencia al uso de internet, dependencia a otro tipo de actividades como la dependencia relacionada con la actividad sexual o con el juego desmedido como la ludopatía. Además, se dice que es este trastorno cerebral que sí provoca cambios funcionales a nivel de las neuronas, a nivel de las conexiones, a nivel orgánico, es decir, que participan justamente en la recompensa. También se alteran los circuitos del estrés y del autocontrol. ¿Cuándo se puede considerar a una persona, a este mono que lleva años evolucionando, un adicto? Es un usuario que es habitual de drogas y habitual también, tomemos en perspectiva esto del uso frecuente que ya conlleva la formación de un hábito y va a seguir consumiendo y consumiendo a pesar de todas esas nociones y efectos tan malignos que está teniendo en su vida. Se destruyen las relaciones familiares, se destruye su economía, se destruye su integridad, justo por la necesidad de mantener ese consumo y sostenerlo a lo largo de mucho tiempo, ya no importando las consecuencias negativas que se tenga. Va a haber cambios en su salud, en la vida social, en sus relaciones interpersonales, familiares, a pesar de los esfuerzos continuos que tenga por dejarlo. Y es ahí donde interviene esta cuestión en la que muchos tenemos esta anticipación, es que es nada más cuestión de que te lo propongas, que te falta, te está sobrando fuerza de voluntad. Y no es tan simple como eso. Porque como vamos a ver un poco más adelante, existen regiones en el cerebro que sí se encargan de orquestar este autocontrol y esta fuerza de voluntad y se ven sumamente deterioradas. Entonces, ¿cómo le puedes pedir a la persona que deje de consumirlos si su cerebro no le puede responder orgánicamente? Es no solo el proceso activo en el momento en el que se está consumiendo la droga, sino también involucra el avance temporal que esté teniendo la persona sin consumo y vuelve a recaer. Y puede pasar una semana, unos días, unos meses este proceso de no consumo, pero también pueden pasar años y el adicto va a seguir siendo esta persona con estas características de acuerdo a la definición. ¿Por qué no se deja de consumir? Se desarrolla una dependencia. Y esa dependencia tiene que ver con los conceptos, además de la tolerancia, la dependencia física y psicológica y la abstinencia o síndrome de retiro. Todo esto englobado ya en el marco de la adicción. La tolerancia se refiere a que cada vez se va disminuyendo la sensibilidad a la droga. Si vieron el video, los que estuvieron aquí de esta animación con el pollito, podían ver que consumía esa porción amarilla que era la droga y que cada vez duraba menos su salto, su viaje y su experiencia placentera, justamente porque se desarrolla ese tipo de tolerancia y la tolerancia pues va a obedecer a cambios en el cerebro en el que si se repite este consumo, la droga cada vez va a tener menos efecto. Supongamos que es la misma dosis de la droga
Y si tengo menos efecto, la relación más lógica que todos entenderíamos es, pues consume más. Y es ahí donde viene el problema. Vemos que ahora hay que hacer un incremento de la dosis y se logra un efecto cada vez menos potente. Además, esta tolerancia pues va a ser en conjunto con otros contextos y con otras partes de la adicción, se consumiría ya no para sentirse bien, sino para no sentirse mal. Como vemos acá en esta gráfica, ya se ve, no, ya no se ve. Los individuos que son tolerantes, estamos viendo en el eje de la psiquis la dosis de las drogas y la magnitud del efecto. Podríamos ver cómo se está recorriendo la gráfica y que cada vez vamos a necesitar una mayor dosis para generar un efecto muy pequeño o muy pobre que antes, o que más bien nunca vamos a lograr alcanzar de acuerdo con esta tolerancia. Además, se pueden tolerar algunos efectos nocivos, como al inicio del consumo de una droga se pueden tener náuseas o se pueden tener dolores de cabeza y tal, pero poco a poco con el consumo repetido se va generando tolerancia a esos efectos. Sin embargo, no se puede generalizar la tolerancia a todos los efectos, así que corre uno bastante riesgo en esta parte. Pasamos ahora a la abstinencia y a la dependencia, en conjunto tomándolos en cuenta. Después de que hay un consumo bien grande y que es sostenido, ahora suele haber una interrupción eventualmente, ya sea porque se está dando cuenta el sujeto al inicio de la adicción y deja de consumir, porque no hay nuevamente quien provea ese fármaco o por diversas circunstancias, pero simplemente suele haber un alto en el camino y se deja de consumir la droga. Esta interrupción justamente lo que genera es que se generen consecuencias físicas adversas y vamos a encontrarnos con un síndrome de retiro o síndrome de abstinencia, en el cual sí vamos a ver efectos físicos en el cerebro, donde van a ocurrir cambios plásticos. Sí, el cerebro es un órgano bastante plástico que responde rápidamente a los eventos que están ocurriendo en el entorno y que pueden ser esos mismos mecanismos que vemos acá en la gráfica, en el panel que tiene señalado con rosa, la exposición a la droga y en la magnitud del efecto, que es justamente lo que revisábamos de la dependencia, cada vez va a ser de menor magnitud este efecto de la droga. Conforme pasa el tiempo, hay un retiro donde está la interrupción con la barra verde y ahora vamos a tener un efecto de retiro o de síndrome de abstinencia y demás. Y esos son los cambios adaptativos que eventualmente, si se balancea bien esta ecuación y a lo largo del tiempo se podría restablecer o acercarse siquiera a esa línea base. Y en este sentido, pues los efectos que se tienen después de dejar de consumirla, como mencionaba hace un momento, van a ser totalmente contrarios, opuestos a la recompensa. Ya no te vas a sentir bien, ahora van a venir cambios en el cuerpo como náuseas, como diarrea, como vómitos, sudoración, taquicardia, eventos bastante aversivos que de veras los adictos están sufriendo enormemente por este retiro. Y la dependencia física pues varía en relación de la intensidad dependiendo del perfil de consumo y del tipo de droga que se esté ingiriendo, además de todo esto que ya mencionaba. Ahora, ¿cuáles serían los mecanismos cerebrales de la adicción? Sí, el cerebro tiene establecidas formas de comunicarse a través de circuitos, a través de redes, y tenemos ya un mecanismo que es el circuito mesolímbico de la recompensa. Por principio veíamos que es el blanco de las drogas y es donde están actuando. Además, tendríamos que tomar en cuenta otros efectos del aprendizaje como son el refuerzo positivo y el refuerzo negativo, dentro de los cuales este aprendizaje asociativo, pues nosotros tenemos muchos tipos de reforzadores que incrementan la probabilidad de repetir una conducta, y reforzadores positivos tenemos todos los días en todos los contextos. Puede ser un chocolate, un aplauso, un beso, un mensaje de texto,
un me gusta en una publicación y muchos de estos tipos de reforzadores, y estos van en el sentido positivo, que es otorgar algo que nos gusta, sería un reforzador que tiene una conducta apetitiva, pero hay otros que son reforzadores negativos que también incrementan la ocurrencia de esta conducta, pero es quitar algo que nos hacía daño, y yo lo relaciono mucho con esa sensación tan agradable que tenemos después de quitar una piedra en nuestros zapatos. Emocionalmente también podríamos pensar que hay piedras en nuestro zapato y que tenemos mucho estrés, un día con muchos exámenes, una semana muy pesada, muchas cosas por entregar, y habrá cosas que nos ayuden a lidiar con estas tremendas sensaciones de estrés y demás. Y es uno de los mecanismos por los cuales el alcohol se vuelve una adicción, porque hay una sensación terriblemente pesada por lidiar, y el consumo de las cervezas y tal, pues relaja y sí, qué agradable, pero posteriormente esto se va haciendo repetitivo y repetitivo. No solo el hecho de generar placer inmediato, sino quitar un estímulo aversivo puede generar estas adicciones. Y ahora sí vamos al circuito de la recompensa y a las redes neuronales que están ahora actuando en esta parte maladaptativa. Tenemos aquí varias regiones del cerebro. Las pueden relacionar con los colores y dónde ubicarlas más o menos en ese diagrama que les coloco gracias a la publicación de Lee. El núcleo accumbens nos ayudará a detectar si algo que está en nuestro ambiente es estimulante. Nuestro mismo contexto de amigos y tal nos podría decir, sí, mira, pruébalo, vas a sentir tal, todo se va a ir, vas a empezar a viajar y tal, a relatarnos todos estos efectos. Y o lo podemos relacionar con algo simplemente que ya conocíamos. Es estimulante, es recompensante, me voy a sentir bien, se me va a quitar esta sensación de malestar. Ahora hay que tomar la decisión. ¿Lo tomo, no lo tomo, me lo inyecto, no me lo inyecto, lo inhalo, no lo inhalo? Y para esto, esto es en términos, sí valga decir que son bastante reduccionistas al hablar de solamente estas estructuras, pero serían las principales que están coordinando toda esta actividad del circuito de recompensa. Ahora estaríamos reclutando la participación de la corteza orbitofrontal y posteriormente, cuando uno ya tomó la decisión, ya lo experimentó, ya sabe que esto está ahí guardado, recurre entonces a otro tipo de estructuras del lóbulo temporal que serían la amígdala y el hipocampo. Lo quiero repetir en el futuro, me gustaría sentirme así de nuevo. Y posteriormente viene esta parte del autocontrol, donde decimos, sí, sí lo tomo, o no, no lo tomo, muchas gracias, es suficiente por hoy. No más de 3 cervezas y listo, todo está en perfecto orden. Sin embargo, esto es lo que podríamos estar viendo. Un estímulo recompensante como una comida muy sabrosa, nuestro chocolate favorito, nuestra bebida favorita y tal, pues tienen esta misma estimulación del circuito de recompensa, en el cual se libera dopamina del área ventral tegmental hacia el núcleo accumbens y llega finalmente a la corteza cerebral, donde estamos integrando la experiencia, donde estamos evaluando si es estimulante, si lo queremos repetir, si no lo queremos repetir, y se procesan e integran todos estos elementos. En este caso, pues tendríamos a un cerebro no adicto que tiene perfectamente bien regulados en este esquema, en la parte B, es al que me estoy refiriendo, donde tenemos un control y una autorregulación perfectamente bien establecida. Y vemos justamente esa flecha negra que va a conectar con el impulso, que es más grande y está controlada. Sí, tengo tal vez muchas ganas de consumirlo, pero no es un buen momento, no lo voy a hacer, y está funcionando bastante bien este circuito. Está el recuerdo por ahí y la prominencia del estímulo sobresaliendo de todos los demás, pero decido no ir. Esa va a ser la consecuencia. Sé que es estimulante, sé que es recompensante, pero no gracias. En el cerebro adicto se desregula todo este circuito. Y ahora va a ser más prominente la actividad de estructuras que están relacionadas con el impulso. Si ven ahora en la figura, en el panel C, que representa al cerebro adicto, tenemos una flecha mucho más delgada por parte del control y de la autorregulación hacia el impulso. El impulso va a sobresalir, además está mandando información a los sistemas de memoria
que hacen que se recupere este recuerdo y que se quiera buscar compulsivamente. Además, no hay forma de regresar al estado basal acá del circuito de autorregulación. Entonces, no hay autocontrol por las regiones de la corteza y se presenta la conducta de consumo, que es lo que mencionaba hace un momento. No es tan sencillo como pedirle a alguien, oye, ya, deja de consumir, ya, propóntelo, te voy a hacer un plan para que en 5 días dejes de consumir. No lo podemos hacer porque su cerebro está experimentando todos estos cambios y no va a ser de un día para otro, es un proceso largo en el cual hay que rescatar al sistema, en el que intervienen estos otros dos elementos que son el ansia y la recaída. Hablando del ansia, pues es ese deseo intenso y todos podemos sentir ansia y anhelo por cosas que nos gustan. Ay, no espero la hora para comerme mi hamburguesa favorita o para ir al lugar que más me gusta o para hacer la actividad que más quiero, pero acá se torna algo muy compulsivo acerca de la droga. Además causa ansiedad y estrés en los sujetos y se echan a andar los mecanismos de respuesta al estrés y un cerebro estresado va a ser más proclive a buscar nuevamente esta droga y a volver a consumir y se incrementa por lo tanto la probabilidad de la recaída. Hablando de mecanismos cerebrales, existen unas neuronas en nuestro cerebro que son las neuronas espejo. Estas neuronas espejo tienen un papel bien importante en la evolución porque nos ayudan a entender y a imitar las acciones de los demás. Cualquier movimiento puede estar codificado en este registro del repertorio conductual en nuestro cerebro, en este sistema de neuronas espejo. Las neuronas espejo podríamos, si tuviéramos oportunidad de registrar sus cerebros en este momento con un electrodo, estaríamos viendo que están disparando a la hora de las regiones encargadas de mover la mano para abrir una puerta. Entendemos cuál es la acción y cuál es la intención, aunque no llevemos a cabo ese patrón motor. En una conducta tan simple como abrir una puerta, se activan estas mismas regiones del cerebro para lograr hacer ese mecanismo motor. Ahora, imagínense a un adicto que ha dejado de consumir, viendo a las personas que están fumando, que están bebiendo, que se están inyectando y tal, también estas neuronas espejo se van a activar e incentivan a que se recupere este patrón de conducta y a que sea mucho más difícil para los sujetos combatir, además de todo el circuito deteriorado del estrés, de la ansiedad, por múltiples vías se estaría asegurando la función de tener esa supuesta buena adaptación, que en origen no tiene nada que ver con la buena adaptación. Bueno, como parte complementaria, estas neuronas son a las que se les asocia con la función de la empatía y es ponerse en el lugar del otro, pero ponerse en el lugar del otro también involucra repetir estas conductas y que tienen que ver con la actividad motora. Así que era justo lo que mencionaba, si se activan estas neuronas espejo va a haber más probabilidad y se tienen evidencias científicas de ello, de que el adicto que observa a otra persona consumir, pues reactivará este circuito en las neuronas espejo y sea más propensa a recaer. Y tendríamos este modelo donde se da la intoxicación, se deteriora la autoconciencia, posteriormente pasamos al atracón, hay una pérdida de control y de la pérdida de control vamos a seguir al retiro. Llega el momento en el que la persona decide ya no consumir más, pero aquí va a experimentar muy poca motivación o falta de motivación y va a haber anedonia, que es la ausencia total de placer. Finalmente podríamos agregar el ansia, que es la expectativa de la droga, y la atención se sesga hacia solamente esos estímulos que tienen que ver con la droga para poder repetir nuevamente la conducta. Pasemos de estos mecanismos y de estos circuitos y cómo se integran a los cambios físicos del cerebro adicto, de este mono que perdió la perspectiva en la parte adaptativa de su circuito de recompensa asociada con la reproducción y con otras conductas que le ayudan a mantener a la especie. ¿Cuáles fueron los cambios? Hay cambio en la respuesta de la activación de receptores de dopamina, especialmente de los tipo D2, que decíamos, la dopamina es muy importante en este sistema de recompensa y es la que está haciendo todos estos cambios. El uso crónico de estimulantes, como veíamos que son la cocaína y las metanfetaminas, causarían que se disminuya la respuesta, y aquí vemos estudios realizados
por tomografía de emisión de positrones, que tenemos un marcador y que nos da contraste en el cerebro y que está asociada con la actividad de una molécula en particular. En este caso estamos viendo la actividad del receptor de dopamina D2 y vemos arriba en el panel superior la cocaína, en el inferior la metanfetamina. Estos son usuarios crónicos de cocaína o de metanfetamina. En la parte izquierda estamos viendo un control, un cerebro sano que no es consumidor de estas sustancias, y en la parte derecha estamos viendo a una persona que abusó del consumo de cocaína. Los colores representarían desde lo más fríos, azules, pues que no tiene o es muy baja la actividad relacionada con lo que se le está midiendo al sujeto, y los colores más cálidos rojos van a indicar una actividad mucho mayor relacionada con la actividad del metabolito que se está registrando. En este caso podríamos ver claramente que en el sujeto control hay presencia de colores más vivos, los rojos, que nos estaría indicando un sistema más funcional de los receptores a la dopamina. En cambio, aquellos usuarios que abusaron de la cocaína, pues prácticamente no tienen rojo, prácticamente no tienen un buen nivel de receptores de dopamina en su cerebro, y pues tiene que ver con la tolerancia. Cambia el nivel de los receptores y necesitas más droga para activar a los poquitos receptores que hay en el cerebro. Y de la misma manera podríamos compararlo con el de metanfetamina. Un sujeto control con un sujeto que abusó de la metanfetamina, pues se vería más o menos así su cerebro. En otros cambios también tenemos un sujeto de referencia en el mismo esquema, revisando los receptores de dopamina D2, pero estamos viendo las diferencias que puede tener un sujeto, que es el sujeto control, un sujeto de referencia, viéndola acá con la misma técnica, un sujeto que consumía cocaína, pero dejó de consumirla durante un mes, y así es como se observaría, prácticamente no hay buen nivel de receptores de dopamina, pero una vez que deja de consumir 4 meses, se puede ver una pequeña recuperación. Vemos que no se ve de ninguna manera igual que el primer cerebro, pero que sí se estaría acercando levemente a recuperar esa funcionalidad de los receptores de dopamina D2 que están involucrados en las vías de recompensa y en otras muchas funciones del cerebro. En cuanto a los cambios físicos en el cerebro, decíamos que buscamos más la prominencia de los estímulos, pero habrá cambios, se activa más alguna región de nuestro cerebro ante simplemente tener el contexto de la información de la droga. Sí, efectivamente, en este estudio de Wexler y colaboradores del 2001 nos muestran que en la corteza cingulada, que es una área que se está activando en usuarios de cocaína que simplemente están viendo un contexto relacionado con el consumo de esta droga, y no se activa así en sujetos sanos. Los sujetos sanos ahora son los que estarían viéndose en el cerebro de la derecha. En el cerebro de la izquierda, donde está ahí seleccionada la flecha y la actividad con rojo, es justamente la actividad relacionada con ver estas imágenes y estos contextos que tienen que ver con la cocaína. Entonces sí, hay cambios, tanto que están haciendo una búsqueda mucho más prominente que lleve al adicto a más consumo y más consumo y más consumo, y por otra parte hay cambios que desfavorecen, como la desregulación de los receptores de dopamina. Además, en un estudio se tienen evidencias de que en los consumidores de metanfetamina hay pérdida tal cual de neuronas en la corteza media prefrontal, que veíamos que la corteza media prefrontal participa de manera muy activa en la toma de decisiones y en el autocontrol. De ahí que estaríamos viendo una desregulación en este circuito, pero ya visto de manera física. Y el metabolismo en general se puede disminuir en los consumidores de cocaína. El metabolismo en general, no solo de un tipo de metabolito, sino de todo el cerebro. Vemos acá la comparación entre una región que es bien importante, que es la corteza orbitofrontal, en comparación con sujetos sanos. Cambia bastante la actividad metabólica del cerebro. Ya casi para terminar, pensando en algunos tratamientos, estos resultan de la combinación de varias estrategias,
Pensemos en dos que son las que más se utilizan, los tratamientos farmacológicos y los conductuales, y existen varios fármacos que ayudan por una parte a incrementar el periodo de abstinencia y otros que hacen o por lo tanto incrementan el periodo de la recaída, y que en casos de adicción, por ejemplo, al opio, a heroína y demás, todas estas cosas se administran sustancias que no tienen ese efecto psicoactivo, pero que sí tienen una restitución fisiológica de los niveles de la droga y que poco a poco van a ayudar a que se retire completamente o que sea mucho menos nocivo el efecto que se tiene sobre el organismo de la persona. Y con esto se lleva a disminuir, conforme se va avanzando con el tratamiento, el consumo de la dosis, y podríamos encontrarnos estos parches de nicotina y tal, que nos van a ayudar poco a poco a dejar de consumir. Y los fármacos sin efecto psicoactivo es lo que ya mencionaba con los adictos a los opioides. Además, en la parte conductual están los 12 pasos, las terapias psicológicas, terapia sistémica con la familia, terapia cognitivo-conductual, y estos no necesariamente van separados, de hecho en la mayoría de los casos van de la mano. Si se puede acompañar al adicto, al paciente, de una terapia tanto psicológica y cognitivo-conductual o familiar, sistémica y demás, con la terapia farmacológica, pues va a tener un mucho mejor pronóstico para que se recupere de esta adicción. Y por ahí existen otros tratamientos no farmacológicos como la estimulación profunda cerebral o como la estimulación magnética transcraneal, que podrían ayudar a rescatar estas regiones del cerebro a que tengan cambios plásticos y se pueda recuperar un poco más fácil al paciente que tiene adicción. Finalmente, sí tenemos en nuestro contexto social bastante deteriorado factores de riesgo y factores de protección. No todo va a ser dependiente del entorno familiar, del entorno social, o no todo va a ser dependiente de los genes. En este sentido, se va a dar una combinación entre estos dos. Tiene que ver con la herencia, tiene que ver con los cambios plásticos, tiene que ver hasta con el epigenoma, tiene que ver con el contexto social. Así que los factores de riesgo se ha registrado a través de varios estudios que los comportamientos agresivos en la niñez serían un factor de riesgo para consumo, que la falta de supervisión de los padres también, de forma muy elocuente, nos habla acerca de otro factor más de riesgo, que haya pocas habilidades en los sujetos, justamente esta curiosidad por probar las drogas, y en sí la toma de la droga es un mismo factor de riesgo, la disponibilidad de las drogas en la escuela, la pobreza en las comunidades donde viven las personas también está asociada con un mayor riesgo de su consumo. Los factores de protección, sí es buen autocontrol, tanto el biológico y el funcional como el que podemos lograr al interactuar como individuos de una familia y demás. El apoyo y supervisión de los padres, así como puede ser, es capital en factor de riesgo y factor de protección, va a hacer la diferencia. Que haya relaciones positivas de los individuos, que tengan una buena interacción con sus congéneres y demás, buenas calificaciones escolares, que haya políticas antidrogas de la escuela y recursos en los lugares donde viven. Ese fue el fin de la plática. Si quieren saber más información, podrían consultar fuentes como el NIDA en español, la CONADIC, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y este sería el mensaje para llevar a casa después de terminar esta plática. Muchas gracias por su atención.